Reciban nuestros saludos, mis queridos hermanos, amigos que a través del canal y las redes sociales están con nosotros semana a semana compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que alimenta nuestra alma, un mensaje que nos hace conocer más a Dios y su plan de salvación. Si usted es creyente, pues esta palabra alimenta su alma, su corazón, nos llena más de la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si usted y yo tenemos esta palabra en nuestros corazones, pues el Espíritu Santo nos va a estar haciendo recordar, nos va a estar haciendo aplicarla en cada momento de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Ya hemos visto hasta aquí los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. 11 capítulos que nos ha hablado, nos ha explicado de manera detallada, de manera muy sistemática, todo lo que es la salvación por medio de la justificación por la fe. Ese ha sido el tema principal, ese ha sido el centro de toda la explicación doctrinal hasta aquí. Ahora, en el capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13, nos va a tratar un tema práctico, la vida cotidiana del creyente justificado. ¿Cómo es la vida cotidiana del creyente que ha sido justificado, del que es salvo? ¿Verdad? ¿Cómo es que la doctrina, la enseñanza doctrinal de estos 11 capítulos se aplica en nuestra vida diaria, en cada momento de nuestro caminar? Entonces, hoy veremos esto, ¿no? Hoy veremos la vida cotidiana del creyente, la vida de un creyente justificado. ¿Cuál es su propósito por el cual Dios nos ha justificado, nos ha salvado? El propósito es ser santos, la santificación del creyente. ¿Por qué? Porque algo importante. La santidad en el creyente es la marca de que usted ha nacido de nuevo. Es la prueba de que usted es un creyente nacido de nuevo, un creyente verdadero. Gloria al Señor. Porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Recordamos cuáles son los propósitos de Dios para con el hombre. El Señor es nuestro creador. Dios nos ha creado con un propósito, ser salvos, salvarnos. Y Él nos salva con un propósito más, ser santos, ser santificados cada día. Y Él nos santifica con un propósito de estar aptos para servirle, para poder servirle y ser sus siervos fieles para Él. Bendito sea el Señor. Teniendo esto en cuenta y hasta aquí, habiendo ya conocido, habiendo ya estudiado toda la parte doctrinal del libro de Romanos relativo a la justificación por fe, hoy día vamos a ver los versículos 1 y 2, que son prácticamente la introducción, la base sobre la cual gira toda la vida del creyente. La base sobre la cual vivimos, sobre la cual nos apoyamos en nuestra vida práctica diaria. Gloria a Dios. Permítame leer el versículo 1 y 2 de Romanos 12. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí comienza ya esta introducción a la parte práctica del creyente, a la parte de vida práctica que nos corresponde a todos. Aún estamos en la tierra, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hemos heredado todas las riquezas de Cristo, pero aún estamos en la tierra y nuestra conducta tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Nuestra conducta, nuestra vida diaria es un reflejo de lo que Dios ha transformado nuestras vidas. El versículo 1 comienza con lo siguiente. Así que, hermanos, está haciendo el enlace con lo que hemos visto ya en el capítulo 11 y los capítulos anteriores. En base a toda la explicación doctrinal, en base a todo el conocimiento estudiado y comprendido hasta aquí, ¿no?, y asimilado por el creyente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos puede decir con esa autoridad: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego. Es una exhortación a manera de ruego.
pero es una exhortación apostólica con toda la autoridad que le da el Espíritu Santo para exhortarnos a vivir una vida agradable a Dios. Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la base de esa exhortación? Las misericordias de Dios. Si recordamos en el capítulo 11, ya haciendo una síntesis, un resumen de toda la obra salvadora, dice que Dios ha salvado a judíos y a gentiles por su gracia y misericordia. Todos somos pecadores. Y la salvación, tanto para judíos como para gentiles, para todo el mundo, es producto de su misericordia. Todo lo que he explicado sobre la justificación por medio de la fe es producto de su misericordia para con el ser humano, con la humanidad. Por eso dice, por las misericordias de Dios. No hay mejor incentivo, no hay mejor motivación para obedecer a Dios, para poder llevar una vida agradable a Dios en santidad, que entender, comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entender la obra maravillosa de Cristo. Ese es el mejor motivador. No es el miedo, no es la exhortación con amenaza lo que va a hacer que la iglesia, los creyentes, vivamos una vida en santidad. Es entender las misericordias de Dios para nuestras vidas. Eso va a generar un corazón agradecido, un corazón prácticamente entregado totalmente al Señor. Gloria a Cristo. La consagración del creyente viene por eso, viene cuando entiende las misericordias de Dios. ¿Cuál es su posición actual? Es producto de la gracia y la misericordia de Dios. No se lo merece, pero es por la gracia de Dios es que somos lo que somos y estamos donde estamos. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Dice entonces, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Va a mencionarnos otro elemento, ¿no? Otro elemento que es nuestra ofrenda a Dios, que es nuestro cuerpo. Nos ruega que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Mire, este esquema, esta figura es tomada del Antiguo Testamento. Hasta aquí los judíos saben, y cuando se refiere a culto se refiere a adoración. Una adoración, un culto a Dios, Dios estableció que sea a través de animales. Los animales se presentaban como holocausto, como sacrificio, para perdón de pecados. Y era así como el judío, el israelita, era perdonado. Pero ahora ya no es necesario eso. Cristo es el verdadero Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, que nos santifica, que nos limpia. Ese es Cristo, ese es el Cordero. Dios a través de Cristo puso fin al sacrificio de animales, porque el sacrificio de animales anunciaba simplemente al final Cordero de Dios, al último Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Por eso es que ahora nos habla de un sacrificio con la misma esencia, pero diferente ya en forma. Ahora ya no necesitamos animales para presentarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Una ofrenda. Somos ofrenda a Dios cada una ofrenda de paz. No presentamos nuestro cuerpo como una ofrenda por perdón de nuestros pecados para justificación. No, eso lo hizo Cristo. Nosotros nos presentamos como una ofrenda grata, como una ofrenda de paz, como una ofrenda de gratitud cada día. No necesitamos animales muertos. ¿Por qué vivo? Porque Cristo mismo se presentó también como un sacrificio vivo. Mire lo que dice Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se presentó como una ofrenda a Dios. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Usted y yo, cada vez que vamos a adorar a Dios, nos presentamos como una ofrenda viva.
Y no esperamos un momento para adorar a Dios, un culto. Nuestra adoración es constante, permanente. Gloria al Señor. No es nuestra adoración solamente un día domingo, un día de culto. Para el creyente nuestra adoración es un acto constante de reverencia, de consideración, de respeto, adoración a Dios. Es constante en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, nos tenemos que presentar como sacrificio vivo nosotros mismos, como sacrificio santo. ¿Qué quiere decir santo? Separado para Dios, separados del pecado, separados de la inmundicia. Nos presentamos como un sacrificio vivo, santo a Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente cada momento de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener presente siempre a Dios, que somos una ofrenda. Todos nuestros actos que hacemos en cualquier área de nuestra vida es una ofrenda a Dios. Es nuestra adoración a Dios. Bendito sea el Señor. Sin defecto, sin mancha. Pero alguien me dirá, pero eso es imposible. Aún si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es pecado. Pero para eso tenemos a Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos santifica cada día. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, la manera en que podemos presentarnos como santos delante del Señor, sí, tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta. Pero también nuestra santidad no es perfecta 100% todavía en nuestro esfuerzo. Por eso es que tenemos que cada día recurrir a la sangre de Cristo para poder presentarnos ante el Padre como un sacrificio vivo, santo, agradable. Tenemos que limpiarnos todos los días en la sangre de Cristo. A través del perdón, a través del arrepentimiento y el perdón, es que logramos ser limpiados, como dice 1 de Juan 1:9, que lo hemos mencionado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él sí es fiel, es justo, Él logró la justicia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Agradable, ¿por qué es nuestro servicio a Dios agradable? Porque un culto agradable es aquel culto que se hace conforme a lo que Dios ha indicado. Nuestra vida entera tiene que ir ceñida en base a lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios ha establecido cómo tiene que ser nuestra vida matrimonial. Dios ha establecido cómo tiene que ser la relación entre padres e hijos. Dios ha establecido cómo tiene que ser nuestra relación entre cristianos, entre hermanos. Dios ha establecido cómo tiene que ser nuestra relación con nuestro prójimo, con los que son cristianos y con los que no son cristianos. Para eso tengo que conocer la voluntad de Dios. Tengo que conocer el pensamiento de Dios que está contenido en las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las Escrituras es importante para poder dar un sacrificio, un culto agradable a Dios santo. Bendito sea Cristo. Por eso Dios le dijo a Josué que medite día y noche en la palabra, en los mandamientos, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, que siga recto cada ordenanza del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir estudiando la palabra, conociendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Gloria al Señor. Y esto es importante, ¿no? Esto de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable, porque si lo hacemos de esa manera, nuestro culto va a ser un culto racional, un culto lógico, un culto adecuado. Gloria al Señor. Ese es nuestro culto, ¿no? Nuestro culto racional no es en la iglesia estar con una actitud, con una forma de ser, y tal vez en el trabajo, en la casa, con otra manera de comportarnos. ¿Sería racional eso? De ninguna manera. Nuestro culto es racional. Nuestro culto es lógico, es de una manera correcta. Cuando nuestra manera de ser, de comportarnos, nuestro carácter es moldeado a la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Sí, Dios va a interactuar. Dios va a moldear cada una de las áreas de nuestra vida, en especial nuestro carácter. En especial nuestro carácter.
es moldeado al carácter de Cristo. Nuestros pensamientos son moldeados al pensamiento de Cristo. Para que así, en cualquier lugar donde nos encontremos, nuestra vida sea una constante adoración a Dios. Nuestro carácter doblegándose, sea en el hogar, los hijos con los padres, el esposo con la esposa. Nuestro carácter doblegado a la soberanía, a la autoridad de Cristo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Por la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la autoridad de Cristo sobre nosotros. A veces tenemos consejería con los jóvenes y dicen, no aguanto en mi casa, dice, ¿no? Y me porto mal, no sé por qué lo hago, grito a mis padres, y los padres también se quejan, este hijo grita, no nos falta el respeto, dice, ¿no? Y le preguntamos, y joven, usted cuando está en la universidad, cuando está en los estudios, ¿también trata así a sus maestros? No, dicen. Cuando va a la iglesia, ¿se comporta así? No. ¿Por qué? Bueno, porque es diferente, dice. No es diferente, no debe ser diferente. Lo que pasa que las personas, cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en el trabajo, en los estudios o en la calle, nos esforzamos por brindar nuestra mejor presentación. Y ese esfuerzo no debe ser solamente en la calle. Ese esfuerzo debe ser en el trato con el esposo, con la esposa. Ese esfuerzo debe ser en el trato entre hermanos en la casa, entre padres e hijos. Así es que no es algunos dicen, es mi carácter, yo soy así. A ver si es así tu carácter, compórtate así en tu trabajo, con tu jefe, con tu profesor, tu profesora. De hecho que no lo vas a hacer así, por más que sea tu carácter o por más que digas que es tu carácter así. Por tanto, ha de esforzarse el creyente. Ha de esforzarse cada día. Así como se esfuerza en la calle, así como se esfuerza en el trabajo, nos esforzamos también en lo más íntimo del hogar, la casa. Gloria al Señor. Pero para eso necesitamos el fundamento de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, y así saldremos adelante. Ese es nuestro culto racional. Ese es un culto racional, un culto adecuado para la gloria de Dios. Gloria a Cristo. En el versículo 2, una exhortación más. Dice, no os conforméis a este siglo. No dejemos moldearnos al pensamiento de este tiempo, de este siglo, sino nuestro pensamiento ha de estar conforme al siglo venidero, conforme al reino de Cristo, conforme a los planes, propósitos y valores de Cristo, no conforme a los planes, propósitos y valores del mundo. Pensar, cambiar nuestra manera de pensar, es lo que Dios demanda de cada creyente. No conformarnos, no moldearnos a este siglo, a este mundo, sino que tenemos que renovar, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento de las cosas tiene que ser renovado. ¿Renovado por medio de qué? De la palabra de Dios. Por medio de cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, conforme a la mente, a los pensamientos de Cristo, de su palabra. Nuestros valores no van a ser los valores del mundo. Nuestros valores tienen que ser los valores de Cristo. Si no existe eso en la vida del creyente, seremos personas que decimos ser cristianos, pero pensamos como mundanos. Tenemos los mismos problemas que tienen los mundanos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha cambiado. Nos comportamos igual que los paganos, porque tenemos una mente que no hemos dejado que sea transformada. No podemos vivir así una vida cristiana. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro objetivo, nuestro propósito es conocer, comprobar que mi vida está caminando conforme a la buena voluntad de Dios, agradable para Dios y perfecta. Esto implica un cambio. Esto redunda en un cambio de conducta, un cambio de carácter, un cambio en mis valores, un cambio de mi vida. Gloria al Señor. Entonces es importante, si usted es creyente, usted es cristiano, su mente va a ir cambiando, sus pensamientos deben ir cambiando. Pero eso no va a ocurrir si es que usted no estudia la Biblia, si es que usted no conoce las Escrituras, si usted no lleva una vida
cercana, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Si usted lleva una mente totalmente pagana, mundana, se comporta como pagano, como mundano, sus valores son mundanos, paganos, y no ha habido un cambio en los años que está en el Evangelio, entonces prácticamente usted ha desperdiciado mucho tiempo en su vida. Usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios para su vida. Pero no somos llamados a eso. Hay tiempo para corregir. Es tiempo de corregir, enderezarnos y entender que si estamos donde estamos, somos creyentes, es por la gracia de Dios y somos llamados a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y comprobar, buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta en todas las áreas de nuestra vida. Voy a formar una familia, los jóvenes van a formar una familia, se enamoran de alguien. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Está dentro de los planes de Dios? ¿Dios está aprobando esta relación, estas emociones y sentimientos que tengo? Entonces, en cada una de las cosas de nuestra vida, Dios ha de habitar, Dios ha de vivir, Dios ha de reinar en nuestras vidas. No solamente es cuestión de culto en la iglesia, no es solamente el culto racional, no es solamente un momento de adoración, un momento de canto, un momento de estar en un culto, en un templo. No, el culto racional, la vida cristiana es todo y todas las áreas de nuestra vida entregadas, consagradas al Señor. ¿Cómo es posible esto? A través de haber sido transformado y haber entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cómo nos salvó, cómo nos justificó, cuán grande es la deuda que tenemos para con nuestro Señor. Deuda impagable, pero simplemente aceptamos la gracia de Dios y vivimos bajo esa gracia. La gracia de Dios no nos debe llevar, ni lleva al libertinaje, a pecar. Nos lleva a admirar a Dios y a llevar una vida agradecida y siempre glorificando a nuestro Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a entender esto. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, luego de haber estudiado la doctrina cristiana de la justificación por la fe, queremos, Señor, ponerla en práctica, Señor. Tal vez en muchas oportunidades hemos intentado vivir una vida recta, pero tal vez hemos encontrado tropiezo en el camino. Ahora queremos, Señor Padre Santo, que tú nos guíes. Queremos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en esta carrera, en este camino, tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, para conocerte mejor, para adorarte mejor, para amarte mucho mejor de lo que hasta aquí te he amado, te he adorado. Gracias, Señor. Esperamos en ti, nos sustentamos en tu palabra y en tus promesas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, amigo que nos escucha. Lo invitamos a nuestro próximo programa a través de las redes sociales, a través del canal. Dios le bendiga. Muchas gracias.